Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios uno y trino te bendiga. También por los enfermos de nuestra pequeña congregación, para que el Señor pueda dar salud y sanidad. Amén. Muchas gracias a los hermanos que como cada domingo preparan el break, los trípticos, el espacio acá. Esos son detalles que no los debemos dar por hechos, sino que debemos ser agradecidos, ¿ya? También el hecho de llegar con bien hasta este lugar, sin duda que es una bendición, con tantas cosas que están pasando. Muy bien, mis hermanos. Les invito a abrir sus Biblias. Continuamos en la serie de Hechos. Gracias al Señor, ya estamos por terminar el capítulo 7. Imagínense cómo hemos ido avanzando. Y ahora nos toca abordar casi 20 versículos, del versículo 35 de Hechos 7, versículo 35 al 53, ¿ya? Del 35 al 53. Como vamos a estar 2 horas sentados, entonces le invito a ponerse de pie para dar lectura a esta sección extensa, pero necesaria, para ya después estar presto a escuchar. Hechos 7, 35 al 53, dice así la palabra del Señor en Reina Valera. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Señor nuestro Dios, aquí estamos delante de ti, nuevamente cumpliendo el mandato de congregarnos, de apartar este día que es el día en tu reposo, Señor, que es el día distinto de todos los demás, donde nos detenemos del afán, del trabajo, Señor, y podemos reposar en tu presencia
para adorar tu nombre, para aprender de tu palabra, para compartir con los hermanos en coinonía, pero sobre todo para ser expuestos a tu palabra. En esta hora te ruego, Señor, me puedas usar. Señor, como instrumento soy delante tuyo, pero úsame, Señor, toma control de mi boca, de mis pensamientos, y que toda palabra que salga de mi boca sea guiada por tu Espíritu Santo, para penetrar cada mente y corazón de los que estén aquí escuchando y de los que están escuchando también de manera virtual. Amén. Señor, ayúdanos a comprender más concretamente que la sombra de lo que ha de venir se manifestó en los padres profetas y el templo de Israel. Ayúdanos a comprender esto. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. He titulado justamente este sermón como Los padres profetas, así con un guión, padres profetas y su templo. ¿Ya? Porque justamente es el término que más usa Esteban ya en esta parte casi final, concreta de su gran discurso histórico. Así que he titulado Los padres profetas y su templo como sombra de lo que ha de venir. ¿Se acuerdan del sermón pasado? El pueblo que es sombra de lo que ha de venir. Que por supuesto ya sabemos que ya vino, ya en el tiempo de Esteban se está constituyendo este pueblo que ya deja de ser sombra, es el pueblo que vino, a lo que apuntaba, ¿no? Que es la iglesia. Bueno, ahora aún más hay argumentos de sobra que a partir de los padres profetas, de todos los que están aquí escuchando el discurso de Esteban, los padres profetas y su templo también son sombra de lo que ha de venir. Sabemos que Esteban está frente a una congregación, en este caso los judíos que están ahí, la élite religiosa y judía, que conocen su historia, ¿ya? Y es difícil para Esteban, por supuesto, sentir esa presión, porque probablemente Dios en su espíritu ya le está dando a Esteban la valentía de lo que él le va a tocar enfrentar, que es la muerte, ¿ya? Yo no dudo de que Esteban ya estaba siendo preparado en ese mismo momento. Él podría haber entrado en un pánico, en un nerviosismo extremo. El Señor, me van a matar, yo estoy acá. No, él está confiando en el Señor, está en las manos del Señor, pero él está exponiendo. Pero aún así no podemos desmerecer, si nos quisiéramos meter en el aspecto psicológico del personaje de este gran varón Esteban, que él está haciendo, está en el ojo del huracán. A ver qué nos dice este joven, este protodiácono, como hemos visto también para lo que fue llamado. Pero este es un gran exponente histórico de su nación. Está ahí frente a otros que sí conocen también su historia. Pero si se acuerdan, dijimos que este mismo varón, que está lleno del Espíritu, enfrenta a una audiencia que conoce bien la propia historia. Por lo tanto, no es fácil. Pero si se fijan, nadie cuestiona a Esteban de los datos históricos que él da, porque son reales. Eso es verdad. Lo que está diciendo Esteban es real y nadie puede decir lo contrario. Pero también hizo una pregunta en el sermón anterior: ¿dónde radica la diferencia de entendimiento entre lo que informa Esteban y lo que la audiencia entiende de estos datos históricos? ¿Dónde está la diferencia? La interpretación. En la interpretación de estos eventos históricos. Puse varios ejemplos, me acuerdo, en el sermón, en el mismo estudio bíblico. La interpretación de estos eventos, la hermenéutica histórica de estos eventos, la intencionalidad de la información de lo que se transmite y hacia dónde va, es la diferencia. Es la diferencia. Hermano, eso quiero que lo entiendan. Porque mucha gente que lee la Biblia llega a otras conclusiones. Y ahí tenemos tantas sectas o iglesias que caen en herejías tan perversas, tan tremendas, por ejemplo, como los unicistas que solo creen en Jesús. Es porque leen el texto y llegan a un punto distinto y leen la misma Biblia. Pero ahí está la diferencia, hermanos, que cuando nos abrazamos a los aspectos históricos, a lo que otros también interpretaron del texto, y ahí por eso siempre apelar a la historia de la iglesia, a la historia de la doctrina, es que no podemos llegar a una herejía, porque vamos a decir, lo que estoy interpretando en la Escritura, yo creo que es lo que hace Marco cuando prepara su sermón, mi hermano Mauricio cuando prepara sus sermones, a ver qué otros dijeron de este texto también.
Porque si no llegamos a una conclusión equivocada. Bueno, yo lo interpreto así. Ustedes escuchan tantos pastores, dicen, bueno, esto es lo que dice la Biblia, así lo entiendo yo y así lo predico. Ya, ¿y dónde está el uso de la filosofía, o de la historia, o de la doctrina, lo que otros pensaron? No, esto es yo y la Biblia. Eso, por supuesto, es soberbia. Bueno, Esteban está echando mano no solo de los datos históricos, sino también de una alta teología. Y aquí la clave está que él está lleno del Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, y ¿por qué no? Él está unido a Cristo ahí, a quien ve después cuando, seguro lo vamos a escuchar en el próximo sermón, cuando ve los cielos abiertos y ve al Hijo del Hombre. Él está unido a Cristo ya. Así que, hermanos, cuando esto ocurre, no debemos llegar a ningún error en estos datos o en la interpretación de un texto bíblico. Y esto no solo de los pastores o maestros de la iglesia, sino de todo creyente, debiera, en el principio de la perspicuidad que se llama, que es de que la Biblia es simple, hasta un niño la puede leer y entender. Dios nos ha dado esta palabra para llegar a una buena conclusión. Así que es la lectura de estos eventos, la interpretación, la hermenéutica de estos eventos que hace la diferencia entre Esteban, solo Esteban, que está ahí solito, y toda la audiencia. ¿Cuántas personas habrían ahí? Probablemente un par de decenas, si no más. La audiencia judía, hermanos, por si no lo ha entendido aún ve la sombra. Mientras que Esteban, lleno del Espíritu, y que esto lo hace estar en unión vital con Cristo, él ya no está en la sombra, apunta hacia lo que ha de venir. Que de hecho, ya vino. ¿Quién vino? Cristo y su Evangelio. Porque Cristo ya vino. Lo dice nuestro credo, el credo apostólico. Cristo vino, fue sepultado, no muerto, sepultado, resucitó, vino ya. Ahora Él dejó mandato a los discípulos y es lo que llevamos predicando ya por varios meses. Así que Él ya vino. Pero el pueblo judío que está allí, que no tienen a Cristo en su vida, están en la sombra. Están en la sombra. Ahora que el Espíritu Santo, hermanos, nos ayude entonces a comprender más concretamente que la sombra de lo que ha de venir se manifestó en los padres profetas, en el Antiguo Testamento y el templo de Israel. Vamos al pasaje entonces, Hechos 35. Estamos en el capítulo 7, de ahí no vamos a salir. Hechos 35, 7:35, voy a leer hasta el versículo 44 nuevamente, 35 al 44. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y el desierto por 40 años. A este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos. Miren quién lo dijo, Moisés. Como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, que recibió palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿Por qué leí esta sección extensa? Porque quiero enfocarme en qué personaje. Entonces, Moisés. Recuerda el título. Padres, profetas y el templo, como sombra de lo que ha de venir. Bueno, acá uno de los primeros padres y profeta a la vez es Moisés. Es Moisés. Y la verdad es que podríamos estar un par de días solo hablando de Moisés, mis hermanos.
todo lo que Él es, lo que significa, su teología, su vida, sus escritos. Él escribió los 5 primeros libros de la Biblia, si que usted no lo sabía, el Pentateuco. Él escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y su valor como tipo de Cristo. Pero como el tiempo es acotado, no podemos estar más allá de algunos aspectos puntuales, resaltar en esta hora, para entender cómo este padre, profeta, Moisés, es sombra de lo que ha de venir. Esteban ya nos ayuda a establecer aquellos datos relevantes, porque fíjense ustedes, Esteban nos está hablando de absolutamente todos los detalles de la historia de Israel, ya, o de su nación. Incluso antes de Israel ya está hablando detalles de los patriarcas, y después en la formación de la nación de Israel está dando datos puntuales porque tiene una intencionalidad. Ya, él está dando datos relevantes, él está discriminando de todo lo que sabe, está dando porque hay una intención en Esteban hacia la audiencia. ¿Qué quiere decirnos Esteban con esto? Así que aquellos datos relevantes que Esteban nos da y que a la vez pone información, es sombra, en este caso Moisés, es sombra de lo que ha de venir, es sombra de un mejor Moisés, como veremos a continuación. Amén. En primer lugar, apunte ahí si es posible los que pueden apuntar. En primer lugar, el rechazo de Moisés por parte de su mismo pueblo. Observa ahí, el pueblo estaba afligido por su esclavitud y Dios oye la aflicción de su pueblo. Sin embargo, cuando llega la ayuda en la persona de Moisés para que éste sea gobernante, juez y libertador, de eso está hablando Esteban, el pueblo ¿qué hace? Lo rechaza. Lo rechaza. Miren, ellos están afligidos. Viene la ayuda y cuando llega la ayuda, ¿qué hace el pueblo? Rechaza esta ayuda en manos de Moisés. Hermanos, ¿no está ocurriendo así mismo con esta audiencia judía en el contexto de Esteban? Que son testigos del libertador celestial y aún así lo rechazan, porque todos ellos vieron a Jesús crucificado, vieron su lapidación, vieron cómo lo escupían, cómo mecían su barba, cómo le faltaba más que el respeto, y probablemente muchos de ellos incluso vieron o supieron de su resurrección. Entonces nos está ocurriendo con ellos esto mismo que el pueblo de Israel en el desierto, o todavía no, ahí en Egipto, rechazando al libertador. Esta élite judía religiosa no están actuando de la misma manera, rechazando al libertador. Prefieren seguir siendo la sombra. Así que así como rechazaron a Moisés, ellos mismos están rechazando a Cristo, el mejor Moisés. Segundo, Moisés es designado a esta tarea como gobernante y libertador. Pero fíjense bien, no fue porque a él se le ocurrió, fue por mandato de Dios. Dice el texto, Dios lo ordena a ser gobernante y libertador. Es un mandato de él, una orden de él, una iniciativa de Dios. No fue por la preparación de Moisés, aun cuando es interesante, uno podría creer realmente como Dios soberano y permitió que Moisés se preparara en el palacio del faraón, en toda la cultura egipcia. Algunos dicen que fue un gran arquitecto, un gran político. Bueno, se preparó en esa área providencialmente, pero es Dios quien lo designa como gobernante y libertador. A veces Dios permite que uno pase ciertas preparación en la vida, no solamente académica, cierta preparación, ya sea de experiencias o de situaciones o académica, es para que el Señor nos llame para algo, ¿no? Yo creo que así es. Yo creo que Moisés jamás se imaginó que esos 40 años en el palacio del faraón era parte de la voluntad de Dios que lo estaba preparando. Así que observe este detalle, mi hermano. En segundo lugar, Moisés es designado a esta tarea gobernante y libertador por mandato de Dios, quien a su vez, y ojo con esto, usa la mano de un mediador. ¿Qué dice el texto ahí? Gracias a mi hermano Mauricio, usa la mano del mediador. Mire, Dios por mandato le dice a Moisés, tú serás gobernante y libertador, pero por mano de un mediador.
del ángel. Hermano, estos son detalles preciosos del texto porque nos dice de un ángel. Cuando la Biblia habla de un ángel, es un ángel común y corriente. Pero cuando dice del ángel, es el único ángel. Y sabemos que, lo vimos la semana pasada en Éxodo 3, el ángel que está en medio de la zarza, ¿quién es? Cristo. Preencarnado. Por mano del ángel. No de un ángel cualquiera. Del ángel que está en medio de la zarza. O sea, la mano de Cristo es el intermediario para que Moisés tome el lugar que Dios le ha designado como gobernador y juez. Hermano, eso es precioso. El Cristo preencarnado está activo en esta labor libertadora. Este ángel es el mismo que está en medio de la zarza ardiente. No es otro que Cristo preencarnado. Hermanos, no es un mero mensajero, porque hemos visto en el Antiguo Testamento que los ángeles son mensajeros, como Gabriel a Daniel, o en el Nuevo Testamento como Gabriel a María, a José. No es un mero mensajero. Es la propia mano de Cristo que está mediando para que Moisés sea libertador. Pero los judíos ahí en el Sanedrín, en la élite que está presenciando este discurso de Esteban, no lo ven. Pero Esteban está diciendo, miren, mano de un ángel, ese es Cristo, véanlo por favor. Vean a Cristo. No lo quieren ver, están en la sombra. Tercero, respecto a los versículos 36 y 37 del mismo pasaje de Hechos 7. Observe lo que dice Éxodo 7.3. Vamos a ir allá, Éxodo 7.3. Dice así la palabra del Señor en Éxodo 7.3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales, mis maravillas. Miren lo que dice el 14.21, también de Éxodo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Números 14:33. Aquí Esteban nos está moviendo del Pentateuco, la ley que conocían de memoria los judíos. Miren Números 14:33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Vamos a Deuteronomio 18:15. Aquí hay una profecía en torno a Cristo. Por eso decimos que Moisés es padre y profeta. Deuteronomio 18:15 y el 18, dice el 18:15, profeta, de en medio de ti, dice Moisés, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Miren el 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Miren, en estos versículos, casi hicimos un viaje relámpago por el Pentateuco. En estas dos líneas de Hechos 7, versículos 36 y 37, Esteban está resumiendo, condensando los 40 años en el desierto. Interesante, es magistral Esteban. En dos líneas. Y por eso leí pasajes claves, ¿no? La salida del desierto, de Egipto, al desierto, desde Egipto, el Mar Rojo, y después lo que va a pasar cuando el pueblo ya peca y son condenados a vivir 40 años errantes en el desierto, y ya después casi por entrar a la tierra prometida, Dios les dice, a través de Moisés ya viejo, ya está por morir, levantaré un profeta de en medio de vosotros, a él oiréis, apuntando a Cristo. Miren, en dos líneas, Esteban expone y condensa el relato de los 40 años de Israel en el desierto.
la cantidad de eventos que sucedieron, hermanos, los pueden ver, por supuesto, en estos libros del Pentateuco. Ahora no es tiempo para ver eso, pero lo puede ver desde Éxodo hasta Deuteronomio. Amén. Esteban quiere entonces intencionalmente interpretar los eventos globales del pueblo, que es sombra, de sus padres y de sus profetas, que son sombra, para apuntar lo que ha de venir, como lo dijimos, que ya vino, que es Cristo. En solo 2 líneas. Esteban, más rápido. Pum, miren, entiendan esto. Esto es lo que quiero mostrarles, audiencia. Cuarto lugar, respecto a los versículos 38 al 43 de Hechos 7. 38 al 43. Seguimos en Esteban, no hemos salido de ese personaje. Esteban se enfoca en el triste hecho de que como el pueblo del cual descienden todos los que están ahí, reciben del mismo Dios su palabra a través de los mandamientos. No de otro Dios, sino del mismo Dios que predica Esteban. Reciben de él su palabra a través de los mandamientos. Y que a pesar de esta presencia divina liberándolos y después hablándoles para establecer una sagrada comunión, este pueblo pecó terriblemente. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. Y eso lo pueden ver en Éxodo 19 y en Deuteronomio 5, 1 al 33 como un resumen. Deuteronomio, mi hermano, paréntesis, es un resumen. Deutero significa como segunda ley, una repetición de la ley. Entonces Deuteronomio nos condensa aún más antes de que la nueva generación entre en la tierra prometida. Ahora Moisés les repite todo, como en manera condensada al pueblo, a la nueva generación, para que entren preparados a la tierra prometida. Así que en Deuteronomio 5, 1 a 33 puede ver en este pasaje todo el detalle de la ley. ¿Qué dice Éxodo 32, 1? Éxodo 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No tenían una mejor idea que establecer un ídolo. De eso está hablando Esteban. Miren Amós, casi terminando el Antiguo Testamento, profeta menor, Amós. En una perfecta coherencia de los relatos del Pentateuco, Amós 5, 25 al 27. Dice así: ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Es lo mismo que está diciendo Esteban. Amén. Casi literal. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, como dice Esteban, más allá de Babilonia, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hermano, esto hay una perfecta coherencia. Está Esteban trayendo a colación cómo el pueblo que recibió la ley, que Dios le habló a ellos, este pueblo peca terriblemente. Y aún más, este pueblo opta por pecar terriblemente delante de él, haciendo dioses. Amén. Sacrificando a otros dioses. Hermanos, trayendo esto mismo, esta misma idea al pueblo que ha de venir, es decir, a la iglesia del Señor, los que estamos aquí, aquellos que están en nuestras congregaciones. Yo les pregunto, ¿no han visto la liberación de Dios? ¿No han sido expuestos a su santa ley y aún así adoran otros dioses? Amén. Repito la pregunta. ¿No han visto la liberación de Dios? ¿No han sido expuestos a su santa ley y aún así adoran a otros dioses? Como la entretención, como la adoración al cuerpo, la adoración a los estudios, a obtener una carrera, la adoración a las redes sociales, la salud o mi propio proyecto de vida. ¿No caemos en este terrible pecado de la adoración, mis hermanos? Amén. Dios tenga misericordia. Amén.
sabemos cuáles fueron las tristes consecuencias para Israel en el Antiguo Testamento. Su destrucción y diáspora. Ahí dice, los llevaré más allá de Damasco, más allá de Babilonia. Y eso así ocurrió. A lo mejor el Señor no nos va a llevar más allá de nuestra casa, pero delante de Él estaremos destituidos. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. Quinto lugar, seguimos en Moisés. Pero ahora Moisés vinculándolo de manera magistral, Esteban ahora lo vincula con otro aspecto de la sombra de este pueblo. ¿Cuál es? El tabernáculo. Observa ahí, versículos 44, a lo que alude Esteban en el capítulo 7. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés. Ve, ahí se vincula. Tremendo este Esteban. Cuando dijo Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El tabernáculo, mis hermanos. Éxodo 25, versículos 9 y 40. Perdón que los lleve allá nuevamente, pero es lo único que nos va a dar la certeza de que está en la Escritura y no es algo que se me ocurrió a mí. Éxodo 25, versículos 9 y 40. Dice así, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Miren, un versículo resumen. Es una orden de Dios el tabernáculo, una idea de Dios el tabernáculo. Y Él da todos los detalles de cómo se debía hacer. Cada estaca, cada figura, cada adorno, medidas, material, todo lo da Dios en detalle, mi hermano. Amén. Precioso. Versículo 40 del mismo capítulo 25. Mira y hazlo conforme, otra vez, al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. O sea, Moisés, no se te ocurra hacer algo más. Remítete a esto que yo te dije. Tabernáculo. Hermanos, el tabernáculo era el santuario tienda, móvil. Se levantaba la nube, el tabernáculo se desarmaba y partían todos. Amén. Y se ordenaban, se han visto no cuadros, no póster, que el tabernáculo está en el centro y hay tres Tribus. gracias, 3 tribus aquí, al norte, 3 al oriente, 3 al occidente y 3 al sur, 12, rodeando. Es una tienda móvil, Amén. preciosa. Esta tienda la tuvo la congregación de Israel en el desierto. Y posteriormente, cuando ya llegaron a la tierra, se asentaron allí, ya todos estaban viviendo en sus casas, ya estaban eliminando cada vez más a los enemigos gentiles de esas tierras de Palestina, Canaán, pero esta tienda móvil seguía siendo móvil, seguía siendo un gran cortinaje, precioso por lo demás, lo que uno ha visto, pero seguía siendo algo móvil, no estático. Era la presencia de Dios, hermanos, en medio de su pueblo. Fue hecho por mano de hombres calificados como, ¿alguien se acuerda? Besaleel. Fue hecho por hombres calificados y escogidos por Dios. Pero cada detalle no fue una invención humana, hermanos, sino que vino por boca del mismo Dios. Amén. De hecho, por si no lo sabía, cada detalle es símbolo y tipo de Cristo. Amén. Cada detalle del tabernáculo, los materiales, todo es símbolo y tipo de Cristo. Amén. Sin embargo, a pesar de esta presencia de Dios en medio de su pueblo, el pueblo pecó terriblemente en infinidad de ocasiones. Amén. La intencionalidad entonces de Esteban, intencionalidad histórica y teológica de Esteban, es evidente a la vez que magistral. De verdad que cuando yo estudio el texto me gozo de ver cómo Dios usa a este varón, Esteban, un protodiácono. Él no es un egresado del seminario, no, es alguien que conoce muy bien la historia de su pueblo. Amén. Pero la intencionalidad de Esteban es magistral. ¿Por qué? Porque en todo lo que hemos visto hasta aquí es Moisés el protagonista. Pero aún el elevado Moisés, como significado potente para la nación judía, este Moisés es solo una sombra de Cristo. Amén. Es solo una sombra de Cristo. Y aún así el tabernáculo
es una sombra de Cristo, como lo vamos a ver más adelante. Por último, todavía Moisés. Algo del testimonio de Moisés, pero ya no en el Antiguo Testamento. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Por solo seleccionar algunos textos respecto a Moisés, ¿qué nos dice referente a él? Mateo 17, 3 y 4, por favor, mis hermanos. Mateo 17. (17, 3 y 4) dice así: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cuál es el contexto? La transfiguración. Hermanos, poco se predica la transfiguración, paréntesis, pero debemos saber algo. La transfiguración, mis hermanos, está mostrando al verdadero Cristo. Amén. El Cristo humano es el Cristo que está velado a nuestros ojos. Por lo tanto, lo que ve Pedro y los que están con él, ese es el verdadero Cristo. No es que Cristo se transformó en eso, sino que Cristo está sacando esa humanidad y mostrando su gloria. Amén. Precioso. Antes de la cruz. Ese es el verdadero Cristo. Lo importante también de este texto, como acabo de leer, es mostrar que está junto a Cristo, ¿quién? Moisés y Elías. Y yo creo que el 100% de los eruditos que comentan estos pasajes, o en especial esto, bueno, ¿quién son Moisés y Elías? ¿Serán una figura de algo? ¿O son literalmente Moisés y Elías? Probablemente sean literalmente Moisés y Elías, pero ¿qué simbolizan ellos? La ley y los profetas. Ahí está Cristo. La ley y los profetas. Moisés, la ley. Elías, los profetas. Amén. Juan 5, 45, 47. Juan 5, 45 y 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Esto lo dice Jesús. Miren, ¿quién os acusa? Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Acá hay como una ironía, ¿no? A los judíos. Yo no los voy a acusar. Ustedes ya tienen a quién los va a acusar. Moisés. A quien tanto no veneran, lo tienen en alta estima. ¿En quién tienen vuestra esperanza? Él nos va a acusar. Pero esto es un lenguaje figurado. ¿A qué se refiere? A la ley. Esa ley, la ley de Moisés, los va a acusar. Versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque Moisés es sombra de Cristo, tipo de Cristo, porque de mí escribió él. Aleluya. Amén. De mí escribió él. Amén. Pero si no creéis en sus escritos, es decir, en el Pentateuco, absolutamente, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¡Wow! Tremendo, hermanos. Yo me gozo. Juan 17:8, me gozo como el Señor tiene esas respuestas hacia el pueblo que todavía está en la sombra, hermanos, todavía está en la sombra, escuchan, conocen la religión, conocen la ley, pero están en la sombra. 17:8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aquí está hablando Jesús frente a los discípulos, orando al Padre, dando cuenta de que esas palabras que salieron y que esa creencia en Él es de lo que habló, por supuesto, también todo el resto de la Escritura. Hebreos 4:9. Fuimos a Hebreos también la vez anterior. Hebreos 4:9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Cristo. Así es, Cristo. Miren, Moisés
muestra a la nación en el desierto que van a llegar a una tierra prometida y van a tener reposo, pero todo eso es un símbolo teológico del verdadero reposo. Como oraba yo el día domingo, nuestro reposo en Cristo. Y eso el pueblo de Israel todavía no lo entiende. Amén. ¿Ya? O sea, lo que está diciendo Moisés es real, pero tiene su magnitud, su clímax en la revelación completa con Cristo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Palestina, Canaán, no. Ese reposo es Cristo. Ya no solo para los israelitas, es el reposo para todo pueblo de toda lengua, tribu y nación. Es Cristo. Ese es el reposo. Amén. Por último, Apocalipsis 15:3. Alguien que lo pueda leer, por favor. Estamos viendo detalles muy pequeños del testimonio de Moisés en el Nuevo Testamento. Hay mucho más. Pero es para que podamos entender de que Moisés no solo se habla del Antiguo, sino en el Nuevo, pero como cumplimiento. Amén. Apocalipsis 15:3. Amén. Y el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aleluya. Amén. Cántico de Moisés. Aquí toma pasajes que vemos ya, por supuesto, en el Antiguo Testamento, sobre todo en Éxodo 15, el cántico de Moisés. Miren, al final de la revelación vuelve a salir Moisés. Pero cantándole ¿a quién? No a lo que Moisés está viendo hacia adelante por fe, porque el Espíritu de Cristo está en él, sino ahora los que estamos redimidos en Cristo, mirando cómo Moisés está apuntando al Cristo que está en el centro de la historia. Amén. Aleluya. Vamos a Hechos 7 nuevamente. Terminamos con Moisés. Hechos 7, 45 al 47. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Miren, reitero, la intención de este sermón es que el Espíritu Santo nos ayude a comprender más concretamente que la sombra de lo que ha de venir se manifestó en los padres profetas y el templo de Israel. Así como acabamos de ver a Moisés y todo lo que se dio en torno a esta figura venerada en Israel, porque él fue gobernante, libertador, profeta, juez, el dador de la ley al pueblo y quien escribió todos los acontecimientos desde los orígenes del mundo hasta el momento previo a la entrada a la tierra prometida. A pesar de todo esto, hermanos, él es sombra. Él es sombra de lo que ha de venir, y que de hecho ya vino, que es Cristo. Amén. Ahora Esteban alude en simples líneas a otros padres profetas de los judíos que están aquí escuchando. La élite política, religiosa, que dice que conoce la Escritura. Bueno, los argumentos son cada vez más sólidos, irrefutables. Y así también pasa en las congregaciones, mis hermanos, en la iglesia. Como aquel pueblo que hoy encarna lo que Dios siempre quiso de su pueblo, un pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios. Pero todavía se da esta dinámica, porque aún en medio nuestro hay personas que por más argumentos sólidos que se le presenten, aún así no creen. No se arrepienten. Siguen en las sombras. Amén. Ahí están los judíos, en un símil de lo que hay en la congregación hoy en día. Por más argumentos que se expongan, aún así prefieren vivir en las sombras. Amén. En estos versículos 45 al 47, otra vez Esteban de manera magistral alude a tres padres profetas. Más, aparte de Moisés, como si les parece poco, vamos a hablar de tres más, pero así, en simples líneas. Josué, David y Salomón. Josué, David y Salomón. Yo calculo que entre estos tres personajes, mi hermano, se engloban por lo menos unos 300, 400 años de historia Amén. de Israel. Pero Esteban solo alude a, con sus nombres ya los judíos saben de qué se trata. Y si bien hay una alusión a Jacob, fíjense el texto, hay una alusión a Jacob, porque ahí dice también de Jacob, sale a colación Jacob.
donde dice el 46 al final, tabernáculo para el Dios de Jacob, hay una alusión solamente a él. Eso también es algo interesante porque Esteban lo que está haciendo es conectar con lo dicho en el sermón pasado, en la primera parte de su discurso, cuando habló de los patriarcas. Ahora, mire, aludo a ellos para que no se les olvide. Volvemos ahora a 3 personajes más: Josué, David y Salomón. Amén. El énfasis está en estos 3. La intención de Esteban, hermanos, es recordar cómo Dios siguió liberando a su pueblo de las naciones paganas. Presta Amén. atención en esto. Naciones extranjeras a los gentiles, para que Israel se constituyera luego de varios siglos en un reino, el reino de Israel. Josué fue el gran guerrero que entró. ¿A dónde entró Josué? A la tierra prometida. Amén. Como sucesor de Moisés, entró a la tierra prometida. Y eso lo vemos en Josué 3, 14 al 17, por favor. Ya pasamos el Pentateuco, el primer libro que sigue, Josué, capítulo 3. El gran Josué, el valiente Josué, versículos 14 y 17 del capítulo 3. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, ¿qué ocurrió? Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, y se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. ¿Qué nos quiere mostrar esto? Versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Un paralelo de el Mar Rojo. Pero ahora ya están entrando por primera vez a el primer pueblo o nación a conquistar, Jericó. Amén. Miren, aquí nos muestra Esteban, porque está aludiendo a este pasaje, cómo Josué fue el que llevó la batuta ahí de la liberación, o mejor dicho, de la conquista de la tierra. Siglos después nos pegamos un salto. En el periodo de los jueces, porque después de Josué vienen los jueces, si esta es una verdadera condensación de la historia de Israel, después de Josué viene el periodo de los jueces, que ocurre más o menos esto en 300 años más o menos, y se da un círculo de pecado y liberación. Si usted no ha leído el libro de Jueces, se va a dar cuenta que el pueblo peca, el pueblo roga a Dios que lo liberte, Dios lo liberta por medio de un juez, y el pueblo vive una paz, y después vuelve a pecar, el pueblo es libertado por Dios y vuelve, y así no sé cuántas veces ocurre esto. Pero cada vez la condición es más deplorable. Así que Dios constantemente está liberando a través de los jueces. Es un círculo de pecado y liberación, pero finalmente lo que quiere mostrar esto es cómo Dios va liberando al pueblo. Fue la tónica de este libro de Jueces. Miren, de Josué pasamos por Jueces, casi 300, 400 años después ya entramos a Primera de Samuel. Y este sacerdote fue el primero que unge como rey a Saúl. Saúl, siendo desechado por Dios, da paso al gran rey David. Miren, Esteban está hablando de Josué y después dice David, pero hizo todo este viaje de varios siglos para llegar a David, porque hay una intención. David, el menor de los hermanos e hijos de Isaí. Es David quien tiene la intención de edificar un templo para Dios. Y de esto nos habla 2 de Samuel 7 y 1 de Crónicas 17. No lo vamos a leer por el tiempo. Pero lo que quiere llegar Esteban es como de Josué, como libertador o conquistador, mejor dicho, pasamos a David, quien quiere construir un templo para Dios. Recuerden que el pueblo todavía tiene el tabernáculo, ya están asentándose, ya cada vez eliminan a más enemigos de la tierra de Canaán y están asentados, ya están en sus casas, sus tribus por sus tribus, en sus tierras, en sus heredades. Pero ¿qué pasa? David dice que edifican una casa para el Señor.
Pero ¿saben ustedes que esta buena intención no fue suficiente para que Dios accediera a su intención? David quería construir una casa para Dios, un templo, pero Dios esta intención no la tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque fue el hijo de David, Salomón. Miren, Esteban está hablando de Josué, saltemos rápido a David, llegamos a Salomón. Porque ¿qué quiere decirnos Esteban con esto? Esteban es muy hábil. Llegamos a Salomón. Miren todavía, y nacido de Betsabé. O sea, nacido del pecado. O como consecuencia del pecado, cuando el primer hijo muere, después viene Salomón, pero ya eso partió mal, pero sabemos que ahí está la providencia de Dios. Miren, Salomón, el tercer rey de Israel unificado, él es quien construye el templo. El sabio Salomón, creo que muchos conocemos su historia, comenzó espléndidamente su reinado, fue el tercero del Israel unificado, después Israel se divide en dos reinos. No vamos a entrar allí, pero el Israel unificado fue con Saúl, David y Salomón, y después se separa el reino entre Judá e Israel. Bueno, este Salomón fue quien construyó el primer templo. Si quiere leer ahí, Primera de Reyes 6 y después Segunda de Crónicas 3, 1 al 17, va a encontrar detalles de esta intención que tiene ya Salomón. Su padre David había reunido material, así que Salomón en el fondo lleva a cabo esta idea de construir el templo. Pero lo importante, hermanos, que acá hay un detalle no menor. Presta atención, por favor. Al parecer, si usted ha leído esos pasajes de Salomón o de David, quiero hacer una casa para ti, Señor, un templo, nosotros estamos cómodos, David tenía un palacio muy grande, riquezas, y Dios estaba ahí. ¿Saben ustedes que acá hay un detalle importante? Al parecer Dios nunca pidió que le hicieran un templo. Amén. Nunca. Y observe que es esto mismo lo que destaca Esteban Así es. frente a los judíos. Este es el elemento cúltico, el templo, nadie lo toque. Y saben ustedes que son de un contexto, o cualquier hermano que escuche, de ahí contexto, no quiero dar nombres, pero el templo es como la gran herencia que podemos dejar a los que vienen. Construyamos templo, construyamos templo. Si me preguntan a mí el aspecto físico de un templo es importante, relevante. Es relevante. Es relevante en el cristianismo, en la filosofía cristiana, los aspectos físicos son importantes, pero no son el fin. Amén. Pero algunos buscan eso un fin. Como que su legado es construir el mejor templo de todos. Y ahí tienen a toda la horda de hermanos trabajando en los templos, sábado, días libres, feriados, domingo a las tardes, no sé, ustedes mismos han contado acá. Y eso se transforma en un ídolo. Amén. Interesante. Si bien es importante el tener un templo, pero para Dios nunca fue la intención, háganme un templo. Amén. Él en su decreto preceptivo, si lo podemos llamar de alguna manera, bueno, háganlo, dejó. David, tú no, tu hijo, ok, pero nunca fue la intención. Y este es el elemento que destaca Esteban, y que es central en la religiosidad judía. Está diciéndole a los mismos judíos que adoran ese templo, que es intocable ese templo, está diciendo, Moisés construyó, pero después Esteban viene con una batería, con un arsenal de argumentos. Miren ahora el versículo 48 al 50, ya estamos por terminar. 48 al 50 de Hechos 7. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Está hablando bonito, ¿no? Miren, Josué, David, Salomón, templo, pero ahora dice Esteban, con valentía tremenda, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra me edificaréis. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Aquí está hablando Dios, hermanos. ¿No hizo mi mano todas estas cosas y tú me quieres hacer un templo? ¿Y para ustedes el templo es relevante? Hermanos, aquí Esteban está poniendo en su lugar al templo. Eso está haciendo Esteban, poniendo en su lugar al templo. Debemos comprender que este pueblo, al igual que muchos que han sido parte de miles de congregaciones en todo lugar, idioma y tiempo, aún están viendo sombras. Amén. Aquí los judíos todavía están en las sombras.
Y para ellos lo que es relevante el templo, Dios a través de Esteban dice, el templo es esto. No es lo importante. Está poniendo en su lugar al templo. No han abierto sus ojos para ver la gloria y el esplendor de Cristo, quien vino y está ahora como cabeza del pueblo que ha de venir. Y este pueblo es su iglesia. Amén. Miren, Esteban está poniendo en su lugar al templo. Les quita la preeminencia del templo a los judíos, lo pone en su lugar. Porque Esteban quiere resaltar a Cristo como cabeza de su iglesia. Hermanos, en este punto es medular en todo, yo diría que este punto es medular en todo lo que Esteban ha dicho hasta ahora. Ya queda muy poco del discurso de Esteban que el hermano que continúa la otra semana va a concluir. Pero yo creo que este es el punto medular de todo lo que Esteban está diciendo, de todo este viaje histórico por Israel. Porque quiere en cierto aspecto, escuche bien, Esteban quiere en cierto aspecto denostar lo que es central en el culto judío. Amén. ¿Qué es central en el culto judío? En la vida cultural, en la nación de Israel, el templo. ¿Qué quiere hacer Esteban? El templo es esto. No es relevante. Hermanos, es más, y esto lo enseñé en la radio, me acuerdo yo meses atrás en la Radio Armonía, Esteban está ocupando un término griego que ofende a los judíos. ¿Cuál es ese término? Heiropoietos, hecho por mano de hombres. Esto es hecho por mano de hombres. Esto es hecho por mano de hombres. ¿Tiene alguna relevancia? Aparte de mostrar alguna técnica, alguna expertise en el uso de la madera, pero es hecho por mano de hombres. Y ese término, heiropoietos, en griego, ofende a los judíos. Porque ese templo que ellos adoran, y que es casi el fin de su religiosidad, Esteban está diciendo, es hecho por mano de hombres. Amén. ¿Saben por qué los ofende? Porque quizás muchos escucharon que Jesús mismo dijo en Juan 2, 3 al 22, que dijo ahí. Juan 2, vamos rápidamente. Muchos de los que están con Esteban sin duda que escucharon a Cristo, porque no han pasado más de 5 años, menos incluso. Juan 2, 3 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas se echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Versículo 18. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Wow. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Miren la soberbia de los judíos. Y este ya es el segundo templo. Recuerden que el primero fue destruido con los babilónicos. Se destruye, después viene Nehemías con Zorobabel y a construir el segundo templo y después Herodes está ampliando el segundo templo. Este, hermano, es un viaje relámpago. Este es el segundo templo, ni siquiera es el original, es el segundo. 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más él hablaba, miren, Cristo estaba hablando de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. ¿Cuál es el templo ahora, hermanos? ¿El hecho por mano de hombre? ¿O es Cristo? Amén. Y es más, el mismo Juan da testimonio de que Jesús, en Juan 1.14, una página antes, Amén. tabernaculizó en medio nuestro. Juan 1.14. Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra en griego es, Él hizo tienda en medio nuestro, hermanos. Es Cristo el templo. Amén. Él hizo tienda en medio nuestro. Él hizo su carpita en medio nuestro. Se tabernaculizó en medio nuestro. Y cuando eso ocurre, por eso es Emmanuel entre nosotros, vimos su gloria. Amén. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Él hizo tienda en medio de nuestros hermanos. 3 últimos versículos de Hechos 7.
del pasaje en el que estamos, 51 al 53. Ya habiendo dicho esto Esteban, ¿qué podemos esperar? Pero Esteban no se queda callado. Amén. Ahora viene la exhortación: duros de cerviz, duros de cabeza e incircuncisos de corazón. ¿Qué es lo que el Señor quería siempre de su pueblo? La circuncisión del corazón, Amén. no del miembro, como estudiamos el miércoles. Porque eso es religiosidad, es símbolo del pacto, pero la verdadera circuncisión es la del corazón. Amén. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Miren, los padres resistieron a los padres y profetas que apuntaban a Cristo. Los padres de estos mismos resistieron en el Antiguo Testamento. Y ahora Esteban dice: así también ustedes. Amén. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Él. Aquí está Cristo, así, palpable, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. ¿Qué significaba guardar? Cumplir. ¿La recibieron? Sí. ¿Tienen templo? Sí. ¿Sus padres? Sí. ¿La ley? Sí. ¿Los pactos para ustedes? Sí. ¿Todo ok? Sí. ¿Recibieron la ley? Sí. ¿Nosotros somos los judíos? Sí. Ok. Pero no la guardaron. No la cumplieron. Estoy concluyendo. He aquí, hermanos, la acusación valiente de Esteban. Después de extensos 50 versículos, ahora viene este dardo al corazón. Amén. Creo que era inevitable que Esteban dijera esto. Era inevitable. No podía terminar de otra manera Esteban. Hacia esta exhortación iba todo el relato histórico y teológico de Esteban. La elección de tal o cual evento histórico y cómo esto apunta al Mesías, al justo. Porque es sombra de lo que ha de venir. Es lo mejor que hace. Hay una audiencia incrédula y que aún están en la realidad de la sombra. Están los datos ahí, a vista y paciencia de todos. Pero aún ese pueblo está en sombra. Ahora son los padres, profetas y el templo, como titulé este sermón, parte de esta sombra de lo que ha de venir. Y que de hecho ya vino en Cristo. Amén. Y Esteban lo entendió. Y los discípulos lo entendieron. Y todos los que se convierten, 3.000, 5.000, todos entienden que era sombra de lo que ya vino, que es Cristo. Pero estos religiosos, que conocen la Escritura, que están allí en el templo, siguen en la sombra. Amén. Ellos no saben, no conocen o no quieren creer en el que ya vino. Hermanos, la gran mayoría de los padres profetas del Antiguo Testamento, y que son la denuncia de Esteban hacia los judíos incrédulos, que son los que persiguieron y maltrataron a estos padres profetas, apuntaban, porque anunciaban la venida del justo. Fíjense ustedes, ¿cuántos fueron perseguidos por anunciar camino de justicia? Fueron perseguidos y maltratados Amén. por los mismos padres de estos judíos que están escuchando ahí. Este es Cristo. Él es el justo, siempre existente, pero ahora visible delante de ellos. Pero es tanta la incredulidad que prefieren quedarse en la sombra, Amén. en el tipo, en la promesa, y no en el cumplimiento cabal de todo lo que fue dicho. En conclusión, nuestro mismo Señor dijo en las primeras horas de su resurrección que todas las Escrituras hablaban de Él. Y eso lo dice Lucas 24, no lo vamos a leer ahora por el tiempo. Todo habla de Él. Moisés y los profetas hablan de Él. Amén. Te pregunto, ¿estás como la audiencia que escucha a Esteban? ¿O como estos discípulos que al caminar en Emaús del pasaje de Lucas 24 manifiestan que no entienden nada referente al Mesías? ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo estás? ¿Estás aún viviendo en la sombra de tus conocimientos bíblicos e incluso teológicos porque desde pequeño has sido enseñado, pero sigues en la sombra? Amén. ¿Has aprendido todo lo referente a la religión de tus padres? Todo. ¿Conoces himnos? ¿Conoces pasajes? ¿Conoces el orden de los eventos históricos del Israel? Pero a pesar de esto, vives en una profunda y espesa sombra. ¿Por qué no ves a Cristo?
el que cumple en sí todo lo dicho en la Escritura. Amén. No ves a Cristo. Eres un religioso, pero no ves a Cristo, el que ya vino. Amén. Y aún así prefieres tu religiosidad, la propia religión de tu corazón, y quieres matar en tu mente y en tu corazón a todos quienes predicamos a Cristo aquí cada domingo, porque estás aquí obligado, pero conoces toda la religión, pero estás en la sombra. Escucha a Esteban, amigo que escucha, hijo, persona. Escucha a Esteban y al Espíritu que moró en él y que mora hoy en todos los que estamos unidos a Cristo. Escucha a Esteban y al Amén. Espíritu. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a no ser religiosos, Señor. Amén. Si hay en medio nuestro algún religioso que conoce todo de ti, de tu palabra, de la historia, de la teología, maneja conceptos, probablemente se sabe versículos al revés y al derecho, pero no ha visto a Cristo. Apiádate del Señor, o apiádate de ella. Amén. Señor, predicamos con esta urgencia porque a pesar de que somos pocos, queremos ver salvación en medio nuestro. Amén. Y no ser como este grupo de religiosos que están ahí, conociendo todo y en una soberbia tan extrema, pero están viviendo la religiosidad de su propio corazón, Amén. que está sumido en la sombra más oscura. Ten misericordia, Señor. Amén. Revélate a aquellos que no creen en ti todavía en medio nuestro. Amén. Confiamos en que tú mostrarás tu misericordia y los salvarás. Y los que estamos caminando ya contigo, no estamos exentos de nuestro pecado, no estamos exentos de tantos errores que cometemos delante de ti, de tantas inconsistencias, e incluso de una religiosidad también. Señor, a lo mejor tenemos seguridad de nuestra salvación, pero sabemos que podemos perder la comunión contigo producto de nuestro pecado. Amén. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Gracias por tu palabra en esta hora. Solo tú sabes dónde esta palabra llegará. Quedará acá entre los 14, 16 que somos, o trascenderá. Pero quien quiera que escuche, que tu palabra no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.